como le dije anteriormente, vamos a hablar acerca de lo que es la sana doctrina, cuánto peligran los púlpitos hoy en día, hermanos, porque hay muchas falsas enseñanzas. No queremos, hermanos, usar el púlpito para hablar mal de otro siervo de Dios, pero sí para que usted y yo podamos aprender a discernir la palabra de Dios y podamos alimentarnos de ella. Ese es el propósito, ¿ok? Tengamos discernimiento a la palabra de Dios. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, y dice así, primer versículo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra encarezco es una palabra que se usaba mucho dentro de la cultura judía, donde tenía que ver que comprometía a hacer un pacto delante de Dios. Es casi similar, nada más que ahora como cuando usted va a las cortes y le ponen la mano en la Biblia y dice levante la mano derecha y diga que va a decir la verdad. Más que ahora, pues las autoridades terrenales y los hombres sin temor de Dios ponen sus manos sobre la Biblia y dicen un montón de cosas que no son correctas. Pero en aquel tiempo, hermanos, para que un judío se comprometiera así, abiertamente ante Dios, tenía que cumplir lo que prometía sí o sí. Entonces, cuando Pablo dice te encarezco, te está diciendo yo quiero que tú te comprometas, que me prometas que vas a hacer esto y que no vas a dejar de hacerlo. Y Timoteo aceptó el reto. Siga abriendo. Que juzga, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Nótese qué importante. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. No dice que predique tus enseñanzas, tus conceptos, opiniones, sistemas de doctrina. No, predica la palabra. Es muy importante siempre entender eso, porque usted no viene de su casa aquí para escucharme hablar a mí, ni a mis hermanos, con mucho respeto, ¿verdad? Sino que viene aquí para escuchar la voz de Dios. Amén. Queremos la voz de Dios, hermanos. Es la voz de Dios la que nos cambia. Okay. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Okay? Sé que hay hermanos en las iglesias que son un poco más, cuesta más como captar las informaciones, las ideas, retienen poco. O sea, porque quizás son así, pues no es que no quieran retener la palabra, sino que retienen poco por quizás su cabeza no es muy ejercitada desde niño, entonces les cuesta retener mucha información. Entonces toda persona que predica tiene que ser muy paciente con la gente, muy paciente. Quizás usted y yo leemos un pasaje bíblico y nos acordamos. Yo tengo la bendición de acordarme desde la primera predicación que prediqué. Imagínense. Así, la mayoría me acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo no debo tener paciencia con los hermanos. Hay que tener paciencia. Y hacerlo todo con doctrina. La palabra doctrina significa verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras que nos ayudan a fundamentar nuestra fe en Jesús. Eso es doctrina. Tiene que ser todo conforme a la palabra de Dios. ¿Okay? El conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, es lo que necesitamos hoy. Es lo que necesitamos. Porque hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que está extraviado de la voluntad de Dios porque han sido mal instruidos, mal enseñados, y ni siquiera se les ha enseñado lo que es discipulado. Cuando leemos Mateo capítulo 28, Jesús le dice a los apóstoles, id y hacer discípulos a las naciones. Hoy en día se predica el evangelio para salvación, pero no se predica el evangelio para discipulado, porque el discipulado es un trabajo más fuerte que el predicar para salvación. Entonces la gente no quiere perder el tiempo, no quiere esforzarse, no quiere dedicar tiempo a los niños espirituales para que puedan crecer en la palabra. Entonces eso es lo que está pasando en las iglesias. Por eso hay muchos cristianos mal formados dentro del pueblo de Dios. Okay. Dice, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Creo firmemente que estamos en ese tiempo. Recuerdo una vez a un pastor que se llama Franklin Graham. Él puso una vez en el Facebook, que puso él,
Va a llegar un momento, dice, que Estados Unidos, dice, va a haber persecución a los cristianos. Y yo le escribí y le dije, mira, ponte a predicar la verdad en un púlpito y te vas a dar cuenta que esa persecución ya empezó. Sí. Hoy usted le predica a la gente la palabra, la gente no puede contradecir lo que usted está diciendo, pero se enoja. Y si ve a una persona, hermano, que les empieza a, como dicen en México, a adorar la píldora, así se da, a darle cosas así, no, que todo está bien, que Dios es amor, que no pasa nada. Ahora escuché a un predicador diciendo que Dios había pagado, Jesús había pagado por los pecados del presente, del pasado y del futuro de nosotros. Y que no había problema. Usted ve que ya está pagado todo. La Biblia no dice eso. Y a la gente le gusta escuchar eso. Le gusta estar un viernes en la iglesia y un sábado en el casino. Y el domingo viene para casa, no pasa, para la iglesia no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque los púlpitos están llenos de ese tipo de predicaciones. Por eso no hay santidad, no hay temor de Dios en las iglesias. Y consigo mucho pueblo de Dios se está perdiendo. Los responsables, ¿quiénes son? Los hombres que predican y enseñan la palabra del Señor. Sigamos. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán hacia la doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia se traduce con deseos y apetitos carnales, y la gente va a dar detrás de ellos. Dice el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Van a dejar de creer la palabra para empezar a escuchar fábulas, historias ficticias en los púlpitos. Esa es una fábula. Como que yo le hable del hombre araña, ¿no? Son historias ficticias. Es lo que mucha gente hoy en día. Hay púlpitos que se habla más de historia, hay púlpitos que se habla más de política, y se habla más de experiencias personales de la gente que de Cristo Jesús. Y eso es lo que está pasando ahora. Y dice el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En otras palabras, lo que te llamaron a hacer, eso hazlo. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Sé íntegro en tu llamado y así vas a obtener la salvación de tu alma. Amén. Amén. Dejo a mi hermano Juanito que sigue. Gloria a Dios, le damos la gloria a Dios, hermanos. Amén. Vamos a ver unos puntos, ¿verdad? Vamos a ver 3 puntos y vamos a darnos cuenta, ¿verdad? De cómo porque muchas veces nosotros mismos queremos hacer nuestra propia enseñanza, ¿verdad? Nos predican una palabra fuerte, ¿no? Como está escrito en la Biblia, pero nosotros le damos otro significado a nuestra conveniencia, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver 3 puntos de cómo describir, ¿no? De cómo describimos la sana doctrina, ¿verdad? En el punto número 1 es una enseñanza, ¿verdad? No es como, es una enseñanza para edificación, para nosotros, que nosotros nos ayuda a distinguir la verdad de la falsedad, que a nosotros nos da ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros de verdad venimos al Señor y nosotros de verdad queremos buscarle, nosotros debemos aceptar la palabra. Muchas veces nos duele, ¿sí? Porque la palabra del Señor es fuerte. Los mismos apóstoles le dijeron: Señor, tu palabra es fuerte. Pero ellos al mismo tiempo reaccionaron y aceptaron su palabra de Él, ¿verdad? El apóstol Juan, en primera de Juan 4:1 dice de esta manera: amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus.
si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Verdad lo que decía el hermano pastor? Hoy en día se ven muchas iglesias grandes, bastante llenas, pero donde se predica no una fe verdadera, no una sana doctrina, como lo dice su palabra, ¿verdad? Sana, o sea que, porque hay doctrinas que no son sanas, hay doctrinas que están contaminadas por el mismo hombre, las contamina, ¿verdad? Por eso el apóstol decía que no creamos, que creyéramos en todos los espíritus, que los probáramos, ¿verdad? Si eran de Dios o no eran de Dios, para que nosotros nos diéramos cuenta de que si estamos caminando bien conforme a su voluntad de Él. Vamos a ver el segundo punto. Nos enseña a no depender totalmente por ejemplo, de un predicador o de un evangelista o de un líder, ¿verdad? Incluso nosotros como padres a veces tenemos esa obligación, ¿no? de instruir a nuestros hijos con la palabra, así como está escrita, porque muchas veces como lo decía anteriormente, muchas veces la palabra es ofensiva para aquel que no está en el camino correcto, y es cuando ahí es donde se molesta a la gente, ¿verdad? Y muchos dejan ya de asistir a las iglesias porque piensan que los están acosando, que los están señalando, ¿verdad? Pero eso nos enseña a que si nosotros aprendemos, si nosotros abrazamos esta enseñanza, ¿verdad? Porque es una enseñanza que se nos dio primeramente por nuestro Señor Jesús. Él fue el que nos dio el ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos caminar de esta manera. Entonces este punto nos enseña, dice, que a aprender a no depender totalmente de un pastor, de un líder, de un evangelista, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos también esa obligación de escudriñar la palabra. El Señor mismo lo dice, ¿verdad? Gálatas 1, del 6 al 8, nos dice de esta manera, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Verdad? El apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia, dándose como ejemplo él mismo. Dice: no importa que venga yo, o no importa que sea yo mismo predicando esta palabra, si la predico de diferente manera, de la cual no está escrita, entonces soy un anatema, dice. O si un ángel mismo, dice, viniera a predicar la palabra diferente, ¿verdad? Entonces es un anatema. ¿Por qué? Porque nosotros hay un versículo en el libro de Mateo 5 que dice que no tenemos el poder de hacer nuestro cabello blanco o negro. No tenemos ese poder. Imagínense entonces de cambiar la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia dice que hay de aquel que le quite o hay de aquel que le ponga. Hay un ay no de alegría, sino de terror, puede ser, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Amén. Vamos al tercer punto, hermanos. El tercer punto dice que es como un boleto, un pasaporte, ¿verdad? Para nosotros poder llegar a su presencia. Porque sí dice que si no andamos en santidad, hay un versículo en la Biblia, Hebreos 12 se me hace que dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es un pasaporte que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Que tenemos que guardarlo. Es un pasaporte que el Señor nos los dio,
¿verdad? Él pagó el precio, pero nos los dio para que nosotros lo guardáramos. Pero si usted pierde ese boleto para viajar en su avión, obvio que usted no va a viajar, ¿verdad? Porque no tiene el pasaporte, no tiene el boleto. Entonces nosotros tenemos que guardarlo, tenemos que perseverar en la enseñanza del Señor para nosotros poder llegar a obtener esa vida eterna que Él nos dice, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:16, ¿verdad? Vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Cristo vive. Amén. En el libro de Primera Timoteo 4:16, ¿verdad? Dice el apóstol hablándole a su discípulo que tuviera mucho cuidado de él mismo, ¿verdad? Y de lo que él enseñaba, de la doctrina que él estaba enseñando. Dice, porque si la guardaba correctamente, así como estaba escrita, que se salvaría a él, pero no tan solo él, sino todos los que lo vienen siguiendo a él, los que lo están viendo a él. Amén. Entonces, es ahí la importancia por la cual nosotros tenemos que andar conforme a la palabra del Señor, porque llevamos una responsabilidad. Llevamos una responsabilidad muy grande. La Biblia nos enseña, no recuerdo el libro, pero la Biblia nos enseña que no solamente debemos de limpiar el vaso o el plato por dentro, sino también por fuera, ¿verdad? Él le habla a los fariseos y les dice que limpien primero lo de adentro y lo de afuera será limpiado también. Porque muchas veces hoy en día hay predicadores, yo los he escuchado, que dicen que el Señor solo quiere tu corazón. Andes como andes por fuera, solamente tu corazón. Y no es así, hermanos, ¿verdad? Porque hay una historia de un predicador que le dijeron cuando él estaba predicando, le hicieron esta pregunta y le dijeron: pastor, usted cuando va al mercado, dice, y va a comprar un plátano, ¿qué es lo primero que le ve al plátano? ¿Verdad? Entonces dice él, bueno, lo de afuera, ¿verdad? Porque lo de adentro no lo podemos ver. Entonces así nosotros, ¿verdad? La gente que nos sigue, la gente que nos ve, tiene que ver lo de afuera de nosotros. Amén. Para que así mismo puedan seguirnos. Porque de otra manera no pueden ver ellos, así vengamos, ¿verdad?, a adorar al Señor y traigamos una alabanza en nuestro corazón, pero ellos no lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, entonces le doy la palabra al pastor o al hermano, no sé. Aleluya. Den la gloria al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Está callado, no está. Tan nervioso. No es personal, hermano, no es personal. Se ponga nervioso, hermano. ¿Todo bien? Santo. Gloria a Dios, Amén. gloria al Señor. Aleluya. Gloria sea para el Señor. Lo que Amén, amén. el Señor ponga en nuestros pensamientos, en nuestro corazón de hablar, sea para la gloria y la honra del Señor. Amén. Esta enseñanza en estos posteriores tiempos, como dice la palabra de Dios, se ha levantado mucho el espíritu de engaño en las iglesias, y más en las iglesias donde les gusta que les endulcen el oído. Es que la enseñanza viene desde el púlpito para los oyentes. Entonces, todo esto que estamos hablando es por medio de la palabra. Aquí no se va a hablar algo que no esté en la palabra, cimentado en la palabra de Dios. Son 3 puntos los que traigo, y dice que cómo aquellas enseñanzas y predicaciones contradicen la voluntad de Dios. La palabra de Dios en 1 Timoteo 4:1 nos enseña y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participéis de ellos los creyentes y los que han conocido la libertad. Ahorita se ve mucho eso de
hablan mucho al pueblo de la prosperidad, los enseñan a la codicia, al tener amor, buscar más las cosas del mundo que las que vienen de Dios. Entonces necesitamos todo lo que se hable en el púlpito, llevarlo hacia el filtro, que es meterlo al filtro de la palabra de Dios, para ver si puede traspasar el filtro que es la palabra que viene del cielo, de la boca de Dios, para que podamos nosotros enderezar nuestras vidas. Amén. Y ver si el hombre que está enfrente de nosotros hablando, y miremos si está diciendo la verdad o simplemente le está endulzando el oído. Cuando dice lo que leímos hace rato de segunda de Timoteo 4:1, dice que tienen comezón, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Ellos les gusta endulzar el oído, hermano. Cuando uno tiene alguna infección, yo pienso que todos lo hemos tenido, que nos da mucha comezón en el oído. Cuando uno se rasca, se queda uno hasta como dormidito, porque siente uno bien sabroso. Entonces eso es lo que ellos se van hacia eso, hacia enseñarle al pueblo lo que es las cosas terrenales y no las que vienen de arriba. No les enseñan a ir a la presencia de Dios, ni a meterlos a la presencia de Dios, porque ellos saben que si se meten al filtro que es la palabra de Dios, ellos saben que quedan avergonzados de la enseñanza que están llevando hacia el pueblo. Al pueblo lo están llevando a la codicia, lo están llevando al engaño, al error, y están cayendo, realmente están cayendo en eso que no viene del cielo. Les predican que tú decreta y todo lo que tú digas se te hará. Y eso es una grande mentira, porque el Señor nunca nos enseñó a eso. Nunca nos enseñó a tener ambición aquí, lo que hay en la tierra, sino que siempre a buscar las cosas de arriba, de las que vienen del cielo. Amén. Que allá está nuestra morada celestial esperándonos. Allá está el premio para cada uno de nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Eso dice el Señor, eso es su palabra. Eso es lo que deben enseñarse en los púlpitos. No llevar a la gente hacia la codicia, hacia la ambición, porque realmente los llevan por otro camino que realmente la palabra de Dios nunca nos enseña. Dice que en 1 Timoteo 6:8, que estemos contentos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña eso, entonces ¿dónde cabe eso de la prosperidad en las iglesias? Hermanos, yo les ruego que todo lo que les enseñen, llévenlo a la palabra de Dios, y ahí se darán cuenta si realmente le están enseñando un evangelio puro, firme en las palabras del Señor que está escrita en este libro. El segundo punto dice: como alimento espiritual adulterado que bloquea e impide el crecimiento o madurez espiritual. Todo eso viene adulterado, viene exagerado, para que pues uno no se esfuerce y esté uno cómodo sin esfuerzo, sin buscar de Dios, porque es lo que pasa, que siempre estamos siendo engañados, porque no buscamos en su palabra realmente lo que nos enseña. Siempre estamos esperando que otro lea la Biblia, que otro ore, que otro ayune para que nosotros estar cómodos, que otro haga el trabajo por nosotros, y no es así. Tenemos que buscar el alimento espiritual, pero que no esté adulterado. Donde estén ustedes, busquen en la palabra de Dios si realmente se le están dando alimento adulterado, porque va a llegar el momento que ese mismo alimento les va a hacer mal, los va a matar, porque todo lo que no viene de Dios es muerte. Y bueno, gloria al Señor. Estoy un poco aquí nervioso, pero ténganme paciencia, hermanos. Llegará el día en que el Señor tomará control de mí. Amén. El tercer punto dice: como toda información o enseñanza falsa que no concuerdan con el ejemplo, obras y enseñanzas del Señor Jesucristo. Vamos a ir a esto, pues
estoy por terminar y quiero leer un versículo, unos versículos bíblicos de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro 2, 1, del 1 al 4, y lo voy a leer despacito para que el oyente esté atento a lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen los hombres. No ponga su confianza en el hombre, porque el hombre no lo va a llevar a ningún lugar. Ponga los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Él es nuestra vida, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro propio auxilio, nuestras aflicciones. Pongamos nosotros nuestra confianza en Cristo, no en los hombres, hermanos, porque realmente ahí no vamos a encontrar nada. El hombre nos va a fallar, pero los que estén confiados en Jehová, aleluya, tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Dice Segunda de Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. ¿Están oyendo? Destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones. Ponga cuidado, hermano, no lo siga, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. El Señor les bendiga. Le pasamos el micrófono al pastor. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a, porque así también como hay reglas fuertes, ¿verdad? En la palabra del Señor, en la sana doctrina, también hay privilegios, hay beneficios que se nos dan también cuando andamos en obediencia, cuando andamos en el camino del Señor, cuando andamos haciendo su voluntad. Él nos premia, Él nos da beneficios que decía el rey David, ¿verdad? Cuando él era muy agradecido cuando recibía los beneficios del Señor. Vamos a ver el primer punto de los beneficios del cristiano que anda en sana doctrina. El primer punto, hermanos, dice que recibimos victoria sobre el pecado y todas las cosas que nos hacen infeliz. Recibimos victoria sobre aquellas cosas mundanas que la carne, ¿verdad? Pues nos llama. Aquellas cosas que la carne desea, que la carne anhela, que el mundo nos ofrece. Sobre esas cosas tenemos victoria cuando andamos en santidad, cuando andamos en camino de sana doctrina. Por eso es la importancia de conocer la sana doctrina, de que se predique la sana doctrina. Como decía el pastor, hoy en día ya no se predica, ya no se habla de eso, porque muchas veces se dice que se ofende la gente, que la gente se va de las iglesias, ¿verdad? Pero el Señor dijo: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo. No donde haya una multitud, ¿verdad? Porque puede estar aquí lleno, pero si no está la presencia del Señor, venimos a perder el tiempo nada más. Amén. Gloria sea al Señor. Dice 1 Timoteo, ¿verdad? 1:7, dice el Señor que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de amor, de poder y dominio propio.
para nosotros poder vencer, ¿verdad? Aún al propio diablo, al propio Satanás, que el Señor lo reprenda. Nosotros tenemos autoridad sobre él cuando andamos en obediencia con el Señor, ¿verdad? Él lo dijo en el libro de Lucas 10:9, por ahí en adelante. Él lo dijo, que nosotros nos da autoridad sobre para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza de maldad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no andamos en el camino de santidad? No tenemos esa autoridad, ese poder no lo tenemos. Entonces es un beneficio muy grande el de tener victoria sobre las cosas que nos acechan, ¿verdad? Vamos a ver el segundo punto de beneficio que nosotros tenemos, ¿verdad? Que recibimos, y es que cuando andamos en el camino del Señor, nosotros recibimos paz, recibimos amor, recibimos presencia de Dios, recibimos muchos beneficios espirituales, ¿verdad? Pero también beneficios materiales, porque también el Señor, ¿verdad? Sabe de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Allá afuera sabe cómo lo que nosotros necesitamos, sabe lo que nos hace falta en nuestro espíritu, pero también en nuestra necesidad, en nuestro hogar. Y eso nos lo da el Señor cuando es un obediente, ¿verdad? Entonces, ese es el otro punto. Y vamos a ver, hermanos, lo que nos dice el Salmo 103. Alabado sea el nombre de Jesús. El versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Porque el rey sabía que el Señor pues lo colmaba de beneficios, lo llenaba de beneficios cuando claro, ¿verdad? Igual que nosotros, cuando andamos bien con el Señor, Él nos bendice también, pero también nos disciplina, ¿verdad? También nos disciplina, también nos corrige. Porque hay muchas cosas, hermanos, hoy en día, de que en las iglesias se ha visto que hay mucha mundanalidad dentro de las iglesias. Y aún los líderes, aún los pastores no llaman la atención, y eso sigue creciendo. Eso sigue creciendo. Y llega el momento en que, pues definitivamente, eso se transforma, eso se convierte, ¿verdad? En un libertinaje ya. ¿Verdad que tenemos libertad? Que el Señor nos ha dado libertad, ¿verdad? Pero la libertad la convertimos en libertinaje, porque metemos al mundo dentro de las iglesias. Vamos a ver el número 3, hermanos. El número 3 dice que nos hace madurar, dice, como hijos de Dios. Nos da seguridad, nos da poder, nos da confianza, y sobre todo el mayor beneficio que nos da es la vida eterna. Alabado sea el Señor. Amén. La vida eterna, hermanos, imagínense, ¿verdad? Es por eso que estamos aquí. Es por eso que venimos, doblamos rodillas, no porque sea una costumbre, no porque ya venimos de afuera acostumbrados a venir cada 8 días o 2-3 horas. No, venimos a buscar al Señor, venimos a buscar esa salvación que nos ha prometido. Venimos a buscar con todo nuestro corazón para hacer un cambio diferente, para hacer un ejemplo allá afuera, para que la gente, atraer a la gente. No, si nosotros no tenemos palabra, dice la Biblia, pero con el ejemplo de uno, la gente puede venir a los pies del Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a ver 2 de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 2. Y nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso le está diciendo el apóstol a Timoteo,
¿verdad? Ahí más que nada en este libro, primera, segunda de Timoteo, es la clave. Es la clave para nosotros descubrir cuál es la sana doctrina, cuál es lo que el Señor quiere de nosotros. Estos libros, ¿verdad? El apóstol, él decía más adelante, él decía, yo ya estoy para ser sacrificado. Por eso lo entrenó, él lo enseñó, él lo dirigió con toda su sabiduría, con todo su ejemplo, lo que él había hecho, ¿verdad? Por eso a los líderes, esa es la obligación que tienen de dirigir a su iglesia, ¿verdad? Sanamente, con la palabra del Señor. Entonces él le enseñaba y lo instruía cómo debía caminar, cómo debía dirigirse, cómo debía sufrir incluso por la sana doctrina, porque la sana doctrina es eso, hermano. Sufrir el acoso, sufrir, todas las cosas, ¿verdad? Lo que el Señor nos dejó. Bendito sea Dios. Aleluya, Dios. Le doy la parte a mi hermano. Aleluya. Quiero que leamos, hermano, el último pasaje bíblico en San Juan 6:63. Vamos a terminar ahí. Y me toca a mí de último, hermanos, algunas consecuencias de alimentar su alma con falsas doctrinas, algunas consecuencias de llenar su corazón de conocimientos antibíblicos, con una consecuencia de prestar atención a lo que el hombre dice y no lo que dice Dios. Siempre oro a Dios y le digo, Padre, danos discernimiento para que podamos escudriñarlo, discernirlo todo, lo bueno tome, lo malo deseche. Incluso aunque yo esté predicando acá, siempre tenga eso, hermano. Porque la única persona que predicó 100% palabra de Dios se llama Jesús. Sí, amén. Entonces usted presta atención como la iglesia de Berea, porque si usted se alimenta equivocadamente, va a andar haciendo cosas malas. Por eso hay mucho pueblo de Dios haciendo cosas malas hoy. Hay muchos hijos de Dios, hermanos, que abandonan los caminos de Dios porque tienen un concepto errado, equivocado en su corazón en relación a lo que es la sana doctrina y la voluntad de Dios. Ahora, si ellos hubieran sido instruidos correctamente desde su inicio como cristianos, como lo fue Timoteo, que su abuelita y su mamá lo instruyeron correctamente, ellos nunca estuvieran fuera de las iglesias. Si está fuera de las iglesias, toda persona, escuche bien, que hoy está fuera de las iglesias, tiene un mal fundamento en su fe cristiana. Todos tienen un mal fundamento en su fe cristiana. Porque no es la voluntad de Dios que abandonemos el lugar donde Dios nos pone, ni que abandonemos nuestra fe. El plan de Dios es que seamos firmes, seamos fieles hasta la muerte, y Él nos va a dar la corona de la vida. Amén. Y es lo que dice, hermanos, San Juan 6, Lola Jesús, 63, damos gloria a Jesús. El espíritu es el que da vida, dice, la carne para nada aprovecha. Recuerda el espíritu humano es el soplo que Jesús dio a Adán cuando hizo el muñeco ese en el Edén, sopló. Ese es el que da vida, la carne no da vida, el espíritu es el que da vida. Pero Jesús toma esa analogía y después dice estas palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, que una persona que no tiene la palabra de Dios está muerto en pecado. Amén. Tenemos vida por la palabra. La palabra es Cristo. Tenemos vida y vida en abundancia por la palabra. Entonces, cuando una persona, su corazón, un cristiano, es alimentado por la falsedad, por la falsa doctrina, tiene la tendencia a apartarse de los caminos de Dios y perder su salvación. Cristo es muy claro en San Juan capítulo 5. Cristo dice: el que escucha mi palabra y la guarda, ha pasado de muerte a vida y no vendrá más a condenación. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de Dios, no el consejo de los hombres. Entonces, cuando el cristiano abandona la palabra de Dios para establecer en su corazón, así sea su punto de vista, su opinión, su interpretación de la palabra, o lo que dice el pastor, o lo que dice el hermano, o lo que dice quien sea que diga, de ese momento se está apartando de Jesús. Porque Jesucristo, hermano, Él es la palabra. Y cuando Jesús muere en nuestros corazones, tenemos vida
y vida en abundancia. Entonces, una vez que el hombre se aparta de la palabra o saca la palabra de su corazón, queda expuesto a la muerte espiritual y consigo a la muerte eterna. La otra cosa que pasa, hermano, es que también un cristiano que no se alimenta con la palabra es un cristiano inestable en su vida espiritual. No tiene firmeza. Cristo dice estas palabras: yo, dice, os enseñaré a qué es semejante al que oye mis palabras y la guarda. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Aunque chocó, aunque pegó el viento y la lluvia y todo fuerte, nunca pudo caer. ¿Entiende? Entonces, cuando usted ve a un cristiano que es inestable, que hoy está alabando a Dios, dando gritos en las iglesias y 2 semanas después ya no quiere saber nada, es porque el fundamento de su fe no es la palabra de Dios. Porque Dios no se puede equivocar. Cristo dice que esa es la característica de aquella persona que guarda la palabra de Dios. Entonces, cuando guardamos la palabra de Dios, por eso es muy importante lo que dice Pablo en Tesalonicenses: escudriñarlo todo, retener lo bueno y lo malo desechado. Entonces, cuando nosotros tomamos esa iniciativa, esa meta de decir, voy a escudriñar, voy a poner atención a lo que van a predicar hoy, créame que Dios le va a hablar. Podemos decir entre los tres aquí 2,000 palabras. Quizás las 2,000 palabras que digamos aquí nosotros, quizás no todo viene de Dios, pero créame que como 500 vienen de Dios. Quédese con las 500 y deje las 1,500 aquí en la casa. Llévese las 500 en el corazón y las demás suéltelas. Pero es necesario que tu corazón se alimente de la verdad. Cuando la verdad llega a tu corazón, tú eres firme en la voluntad de Dios. Cuando vienen tropiezos, vienen luchas, ataques, batallas, necesidades, un montón de cosas. Puede venir cualquier cosa, pero como estamos fundados sobre la roca, nadie nos podrá mover de ahí. Y la última cosa, hermano, que yo sé, que yo quiero decir, hermano, es que una persona que no está fundamentada en la palabra de Dios es una persona inmadura espiritualmente. Inmadura. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, Pedro dice estas cosas: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Entonces, cuando una persona se alimenta con leche espiritual adulterada, su vida espiritual es muy frágil. Es muy frágil y es una persona, hermano, inmaduro, porque no puede crecer saludablemente. Entonces, puede tener 5 años en el Evangelio, puede presumir de 10 años en el Evangelio, pero cuando usted le mira su comportamiento y su actitud, créame que dan mejor testimonio gente que está recién convertida que ellos que tienen 10 años en el Evangelio. Concluyo esto. Lo importante del cristianismo, hermano, no es cuántos años estemos en el Evangelio, sino cuánto tiempo el Evangelio esté en nosotros. Y el Evangelio es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hoy en día, como hemos leído, mis hermanos han predicado hoy también, estamos corriendo un peligro muy grande. Los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsos, hasta falsos cristos, hay de todo. Es una falsedad tremenda, hermano. Yo siempre he dicho esto: los chinos se metieron hasta en las religiones, ¿no? Todo es chinese ahora. Usted ponga atención, como decía mi hermano Israel, ponga atención, mire el carácter de la persona, su personalidad, quién es la persona, qué es lo que está hablando, compruébelo con la Biblia. Y algo muy importante, que lo que esté predicando lo esté viviendo. Eso es muy importante. Esa es una de las características para que usted se dé cuenta si es verdad lo que está haciendo. Entonces, hermanos, terminamos ahí. Alimentémonos siempre de la verdad. Su palabra es la verdad. Amén. Denle un aplauso a Jesús.